Crees que tu relación es sólida, hasta que empiezas a notar cosas, mensajes ocultos, excusas que no encajan, y un nombre que escuchas demasiado. Para mí, ese nombre era Javier. Lo que descubrí fue solo el principio de una cadena de eventos que me cambió la vida. Una cena terminó en caos, secretos salieron a la luz, y me enfrenté a decisiones que nunca pensé tener que tomar. ¿Cómo enfrentar la traición cuando viene de la persona en la que más confías? Tienes que ver cómo acaba esto. Crees que conoces a tu esposa, ¿verdad? Llevas años juntos, compartiendo la misma cama, criando hijos, construyendo una vida. Pero basta con un solo momento, una pequeña señal, para que todo se derrumbe como un castillo de naipes. Ese momento llegó para mí un jueves por la noche, cuando decidí sorprender a mi esposa, Isabel, en su oficina en Valencia. La idea era simple: pasar a recogerla y llevarla a cenar a un restaurante que solíamos visitar cuando éramos más jóvenes. Los niños, Claudia y Lucas, ya estaban en la universidad, y la casa se sentía más vacía cada día. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a notar pequeños cambios. Isabel trabajaba hasta más tarde, y su teléfono estaba siempre con ella, incluso en momentos en los que antes lo dejaba sin pensar. Una vez, la vi sonriendo de manera extraña mientras leía un mensaje. Al preguntarle, me dijo que era su amiga Marta. Pero algo en su tono, en esa pequeña pausa antes de responder, no me cuadró. Intenté ignorarlo, pero entonces sucedió. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una mujer que no reconocí me dijo: «Perdona que te moleste, pero creo que deberías saber algo. Tu esposa, creo que está muy cercana a un compañero del trabajo. Se llama Javier. Quizás no sea nada serio, pero pensé que deberías estar al tanto». Me quedé helado. Javier. El nombre se quedó grabado en mi mente. No lo mencioné en casa, pero desde ese día comencé a observar más de cerca. Las reuniones imprevistas, los mensajes rápidos que Isabel trataba de ocultar, todo empezaba a encajar. Esa noche, cuando Isabel salió de su oficina, yo la estaba esperando con una sonrisa. Ella se sorprendió al verme. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Pensé que podríamos ir a cenar al rincón del puerto», le dije con calma. «Reservé una mesa». Ella dudó un momento, pero luego sonrió. «Está bien, suena bien». El restaurante era pequeño, acogedor, con luces cálidas y el aroma de paella en el aire. Pedimos vino y comenzamos a hablar de cosas triviales: el trabajo, los niños, el clima. Pero yo no podía concentrarme. Cada vez que su teléfono vibraba, ella lo revisaba rápidamente, diciendo: «Solo Marta, otra vez». Y entonces sucedió. La puerta del restaurante se abrió, y un hombre entró. Lo reconocí de inmediato por una foto que había encontrado en el perfil de redes sociales de la oficina de Isabel. Javier. Él escaneó el lugar hasta que vio nuestra mesa. Y en lugar de evitarlo, caminó directamente hacia nosotros. Isabel dijo con una sonrisa que me dio ganas de golpearlo: «No esperaba verte aquí». Isabel se quedó helada, y eso fue suficiente para confirmarlo todo. Me levanté despacio, empujando mi silla hacia atrás. «Qué casualidad, ¿no?», dije, mi voz llena de sarcasmo. «¿O quizás no tan casual?». Javier levantó las manos, tratando de desviar la tensión. «Solo vine a cenar». «Claro», respondí, avanzando un paso hacia él. «Porque venir directamente a nuestra mesa es algo que todos hacemos, ¿verdad?». Antes de que pudiera decir algo más, cometió el mayor error de la noche. Tomó una silla y se sentó con nosotros. «Relájate, hombre», dijo. «No hay necesidad de hacer un drama». Fue en ese momento cuando algo en mí se rompió. Agarré mi plato, todavía caliente con fideuá, y se lo lancé directamente al rostro. La sala entera se quedó en silencio mientras Javier caía hacia atrás, su cara cubierta de comida y su ego destrozado. Isabel gritó, y el camarero corrió hacia nosotros, pero yo no me moví. «Es tu momento, Isabel», dije, mi voz baja pero firme. Él oyó. El silencio en el restaurante era casi ensordecedor. Javier estaba en el suelo, tratando de limpiarse la cara mientras Isabel corría hacia él con una servilleta. Sus manos temblaban mientras le susurraba algo que no pude escuchar.
Estás loco, Raúl, gritó ella, mirándome como si yo fuera el villano de esta historia. Yo estoy loco, respondí, cruzándome de brazos. ¿Por qué no le preguntas a tu amigo Javier si esta, casualidad, era parte de sus planes? A ver qué dice. Javier intentó incorporarse, sus manos cubiertas de salsa. Mira, no sé qué te habrás imaginado, pero esto es un malentendido, dijo, evitando mi mirada. Malentendido, avancé hacia él, mi voz subiendo de tono. Entonces explícame cómo alguien con quien se supone que mi esposa trabaja termina siguiéndonos hasta aquí. Basta, Raúl. Isabel se interpuso entre nosotros, su rostro una mezcla de enojo y vergüenza. Ya es suficiente. Suficiente, repetí, riendo amargamente. Claro, ahora es suficiente. Pero cuando pasabas las noches enviándole mensajes a este imbécil, eso no te parecía demasiado, ¿verdad? Ella no respondió. Su silencio era toda la confesión que necesitaba. El camarero, visiblemente nervioso, se acercó y murmuró algo sobre llamar a la policía si la situación no se calmaba. Sin decir una palabra, saqué mi billetera y dejé varios billetes sobre la mesa. Esto cubre la cena y el desastre, dije. Miré a Isabel una última vez y añadí, termina lo que tengas que terminar aquí. Yo me voy. Salí del restaurante antes de que pudiera decir algo más. El aire frío de la noche golpeó mi rostro mientras caminaba hacia el coche. Sentía una mezcla de furia, decepción y una extraña sensación de vacío. Mientras encendía el motor, vi a Isabel salir corriendo del restaurante. Me ignoró completamente y se subió a su coche, que estaba aparcado cerca. La vi arrancar y desaparecer calle abajo. Al llegar a casa, la encontré esperándome en el salón, con los brazos cruzados. Su rostro estaba rojo, no sabía si de ira o de vergüenza. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?, preguntó, su voz temblorosa. Claro que me doy cuenta, respondí, quitándome el abrigo. Acabo de exponer tu pequeño secreto delante de tu amiguito. ¿Y sabes qué? No me arrepiento ni un poco. No había ningún secreto, gritó, dando un paso hacia mí. Javier y yo no somos lo que crees. Entonces dime, Isabel, dije, acercándome a ella. ¿Qué son ustedes exactamente? Porque lo que vi esta noche no tiene nada de profesional. Ella se quedó callada, buscando las palabras correctas. Él es, solo alguien con quien puedo hablar. Alguien que me escucha. ¿Y yo qué soy?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Una decoración en esta casa? ¿Alguien que solo sirve para pagar las facturas? No es eso, Raúl murmuró, las lágrimas comenzando a caer. Nunca quise que llegara a esto. No pensé que lo notaras. Me reí, una risa amarga y llena de dolor. ¿No pensaste que lo notaría? ¿En serio crees que puedes esconder algo así de alguien con quien has compartido 20 años de tu vida? Lo siento, susurró, su voz apenas audible. Lo siento, no es suficiente, Isabel, dije, señalando la puerta del salón. Esta noche duermo en la habitación de invitados. No puedo mirarte ahora mismo. Me giré y salí de la habitación, dejándola sola. Mientras cerraba la puerta de la habitación de invitados, escuché sus sollozos, suaves pero desgarradores. Me senté en la cama, sintiéndome igual de roto. Los días siguientes en casa fueron un espectáculo de silencios y evitaciones. Isabel trató de hablarme un par de veces, pero cada intento chocaba contra un muro de frialdad. Yo no estaba listo. No después de lo que vi y sentí esa noche en el restaurante. La rutina se volvió extrañamente mecánica. Me iba temprano al trabajo, volvía tarde, y evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Ella, por su parte, hacía lo que siempre hacía, preparaba la cena, limpiaba la casa, pero todo parecía un esfuerzo para llenar el vacío que había entre nosotros. Una noche, mientras revisaba unos correos en la habitación de invitados, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Raúl, lamento mucho lo que pasó en el restaurante. Quiero explicarme. Javier. El descaro de ese tipo me hervía la sangre. Me tomó un momento decidir si responder o no, pero al final lo llamé. ¿Qué demonios quieres, Javier?, solté en cuanto respondió. Escucha, no quiero problemas, comenzó, su tono servil.
Solo quería decirte que no fue mi intención causar un malentendido. Malentendido, dije, mi voz llena de sarcasmo. ¿Seguirnos al restaurante y sentarte en nuestra mesa es lo que llamas un malentendido? Raúl, no fue así, insistió. Isabel es alguien especial para mí, pero te juro que nunca pasó nada más allá de palabras. Ella siempre dejó claro que te ama. Esa última frase me dejó en silencio por un momento, no porque me calmara, sino porque añadió otra capa a mi furia. Si de verdad entiendes lo que significa, dejar claro, mantente lejos de mi esposa y de mi familia, le dije antes de colgar sin darle tiempo a responder. Al día siguiente, Isabel estaba en la cocina cuando salí para ir al trabajo. Me miró, como esperando que le dijera algo, pero pasé de largo. No tenía fuerzas para empezar otra discusión. Esa tarde, sin embargo, decidí que ya no podía seguir evitando la situación. La confrontación era inevitable. Cuando volví a casa, ella estaba sentada en el sofá, mirando un programa que claramente no estaba siguiendo. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Apagó la televisión y se giró hacia mí. Estoy de acuerdo. Me senté en el sillón frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas. Javier me mandó un mensaje anoche. Su rostro se tensó. ¿Qué te dijo? Que tú le dijiste que me amas, respondí, estudiando cada movimiento en su rostro. Ella suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es verdad. Le dije que te amo. Que nuestra familia es lo único que me importa. Si eso es verdad, ¿cómo llegamos a esto, Isabel?, pregunté, mi voz reflejando el cansancio que sentía en el alma. Porque me sentía sola, Raúl admitió, sus ojos llenándose de lágrimas. Los últimos años, hemos estado juntos, pero no realmente. Tú siempre ocupado, yo cargando con todo aquí, me perdí, y él estaba ahí para escucharme. ¿Escucharte?, repetí, incrédulo. ¿Eso es lo que buscabas, alguien que te escuchara? ¿Y pensaste que yo nunca lo notaría? Fue un error, dijo, las lágrimas cayendo libremente ahora. No tengo excusa para lo que hice. Solo quiero que sepas que nunca fue físico, nunca crucé esa línea. Me quedé mirándola, buscando algo, cualquier cosa que me diera una razón para creerle. Pero lo único que sentía era el peso de su traición. Esto va a tomar tiempo, Isabel, dije finalmente. No puedo perdonarte de la noche a la mañana. Si de verdad quieres arreglar esto, tendrás que demostrarme que vale la pena. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré, Raúl. Te lo prometo. Esa noche no dormí mucho. Aunque había dado un pequeño paso hacia ella, las dudas seguían ahí, como una sombra que no podía sacudir. Las semanas siguientes fueron tensas, pero de alguna manera logramos mantener la convivencia. Isabel estaba haciendo un esfuerzo por demostrarme que realmente quería arreglar las cosas. Había dejado de trabajar en la misma oficina donde conoció a Javier y pasaba más tiempo en casa, tratando de reconectarse conmigo. Yo, sin embargo, seguía atrapado entre la rabia y la incertidumbre. Había noches en las que me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en ella. Y otras, en las que recordaba los años que habíamos compartido, los buenos momentos, y me preguntaba si era posible dejar todo eso atrás. Un viernes por la tarde, cuando llegué del trabajo, Isabel estaba en la cocina preparando una cena elaborada. El olor del pollo al horno llenaba la casa, y en la mesa había 2 copas de vino ya servidas. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando mis cosas en el suelo. Quería hacer algo especial, dijo, mirándome con una mezcla de nervios y esperanza. Sé que no hemos hablado mucho últimamente, y pensé que podríamos intentarlo, aunque sea por esta noche. Me quedé ahí, mirando la mesa. Parte de mí quería rechazarlo, decirle que las cenas bonitas no podían arreglar lo que había roto. Pero otra parte, una más silenciosa, me decía que quizás debía darle una oportunidad. Está bien, dije finalmente, sentándome. La cena transcurrió con una calma extraña. Hablamos de cosas ligeras, como iban los niños en la universidad, planes para arreglar el jardín, incluso algún que otro recuerdo divertido del pasado. Por un momento, casi parecía que las cosas volvían a la normalidad. Pero después de un rato, Isabel dejó su copa y me miró directamente. Raúl, hay algo que quiero decirte, empezó. ¿Qué ahora?, pregunté,
sintiendo cómo mi estómago se tensaba. Quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que confíes en mí de nuevo, dijo con firmeza. Incluso si eso significa empezar desde cero. ¿Desde cero?, repetí. Sí, asintió. Sé que he destruido algo muy importante entre nosotros, pero si todavía queda algo de amor, creo que podemos reconstruirlo. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se hundieran. No sabía si estaba listo para aceptar su propuesta, pero al menos parecía genuina. Esto no va a ser fácil, le advertí. No va a pasar rápido, y no sé si alguna vez volveré a sentir lo mismo por ti. Lo sé, respondió. Y lo acepto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me quedé en el sofá con ella, viendo una película que ni siquiera recuerdo. Fue un pequeño paso, pero al menos fue un paso. El verdadero cambio comenzó unas semanas después, cuando Isabel sugirió que fuéramos a terapia de pareja. Al principio, me resistí. La idea de sentarme frente a un extraño para hablar de nuestros problemas me parecía absurda. Pero finalmente acepté, más por curiosidad que por convicción. Nuestra primera sesión fue incómoda. El terapeuta, un hombre de unos 50 años con una voz tranquila, nos pidió que habláramos de nuestras emociones, nuestras preocupaciones, y lo que queríamos lograr. Isabel habló de su soledad, de cómo sentía que yo había dejado de verla como algo más que la madre de nuestros hijos. ¿Y tú, Raúl?, preguntó el terapeuta, girándose hacia mí. ¿Qué es lo que sientes ahora mismo? Rabia, dije sin dudar. Siento rabia porque ella destruyó lo que teníamos. Porque me hizo sentir como un idiota por confiar en ella. El terapeuta asintió, como si esperara esa respuesta. La rabia es normal, dijo. Pero también puede ser un obstáculo si no se maneja bien. ¿Crees que todavía hay algo que salvar aquí? Miré a Isabel, quien me observaba con ojos llenos de lágrimas pero también de determinación. No lo sé, admití finalmente. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Después de las primeras sesiones de terapia, empezamos a abrirnos de maneras que no habíamos hecho en años. Fue incómodo y a veces doloroso, pero también revelador. Isabel habló de cómo se había sentido invisible, atrapada en la rutina de ser madre y esposa, mientras yo me concentraba en el trabajo. Por mi parte, admití que había descuidado nuestra relación, pensando que las cosas funcionarían solas porque llevábamos mucho tiempo juntos. Pero también dejé claro que eso no justificaba su traición, por más emocional que hubiera sido. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Isabel me sorprendió diciendo algo que no esperaba. Raúl, he estado pensando, dijo mientras cenábamos. Quizás lo mejor sería que me fuera por un tiempo. La miré, desconcertado. ¿Qué quieres decir con irte? Quiero darte espacio, explicó. Creo que necesitas tiempo para pensar, para decidir si esto es algo que realmente quieres salvar. Y tal vez yo también lo necesite. No creo que huir sea la solución, respondí, mi tono más duro de lo que pretendía. No es huir, dijo, mirándome a los ojos. Es dar un paso atrás para ver las cosas con claridad. No sabía qué responder. Parte de mí quería rechazar la idea, pero otra parte, una más racional, entendía que quizás tenía razón. 2 días después, Isabel hizo las maletas y se fue a casa de su hermana en Zaragoza. La casa se sintió inmediatamente más vacía, pero no de la manera opresiva que había sentido antes. Esta vez, la ausencia tenía un propósito. Durante las semanas que estuvo fuera, me encontré enfrentándome a mis propios sentimientos de una forma que no había hecho antes. La rabia comenzó a desvanecerse lentamente, dejando espacio para otras emociones, tristeza, nostalgia, sorprendentemente, esperanza. Un día, mientras ordenaba el garaje, encontré una caja de recuerdos que habíamos guardado hace años. Dentro había fotos de nuestros primeros años juntos, cartas que nos escribimos cuando éramos novios, y un cuaderno en el que Isabel había anotado sueños y metas para nuestra vida. Una página en particular me llamó la atención. Había escrito: quiero que Raúl y yo siempre nos veamos como compañeros, no solo como pareja. Quiero que nunca dejemos de intentar ser felices juntos. Esa noche, llamé a Isabel. ¿Cómo estás?, pregunté, mi voz más suave de lo que había sido en meses. Estoy bien, respondió, aunque su tono era cauteloso. ¿Y tú?
Te echo de menos, confesé, las palabras saliendo más fáciles de lo que esperaba. Hubo un silencio en la línea, y luego escuché un suspiro aliviado. Yo también te echo de menos, Raúl. Creo que necesitamos hablar, pero esta vez de verdad, le dije. ¿Puedes volver a casa este fin de semana? Por supuesto, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Cuando Isabel regresó, parecía diferente. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que me miraba, que me hizo creer que realmente estaba comprometida con arreglar lo que habíamos roto. Esa noche, nos sentamos en el sofá, con una botella de vino entre nosotros. Si vamos a seguir adelante, le dije, necesitamos empezar de cero. Sin secretos, sin resentimientos. Estoy de acuerdo, dijo, tomando mi mano. No voy a rendirme con nosotros, Raúl. Nunca. El regreso de Isabel marcó el comienzo de algo diferente. No era como antes, y eso estaba bien. No queríamos recuperar lo que habíamos perdido, queríamos construir algo nuevo. Los primeros días estuvieron llenos de conversaciones difíciles. Isabel se esforzó por responder todas mis preguntas, incluso las más incómodas, sin intentar justificar sus acciones. Yo, por mi parte, trabajé en controlar mi rabia, en vez de dejar que se convirtiera en una barrera entre nosotros. Una noche, después de cenar, ella me miró con una mezcla de nervios y determinación. Raúl, sé que esto suena loco, pero me gustaría que hiciéramos algo juntos. Algo que no hayamos hecho en años. ¿Cómo qué? Pregunté, escéptico. Un viaje, dijo. Solo nosotros. Algo pequeño, para desconectarnos de todo y reconectarnos el uno con el otro. Mi primera reacción fue negativa. ¿Cómo podía pensar en un viaje cuando aún estábamos lidiando con todo esto? Pero luego pensé en lo que el terapeuta había dicho en una de nuestras sesiones. A veces, cambiar el entorno puede ayudarte a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Finalmente, accedí. Reservamos un fin de semana en un pequeño pueblo costero, lejos de la ciudad y de los recuerdos que nos perseguían en casa. Cuando llegamos, el aire salado y las olas rompiendo contra las rocas crearon un ambiente diferente, uno en el que era más fácil respirar. Paseamos por la playa, cenamos en un restaurante local, y por momentos, fue como si el peso de los últimos meses se desvaneciera, aunque solo fuera por un rato. La segunda noche, mientras nos sentábamos en una terraza con vista al mar, Isabel rompió el silencio. Raúl, quiero que sepas que no doy esto por sentado, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Sé que cada día eliges intentarlo, y eso significa más para mí de lo que puedo expresar. La miré, tomando un sorbo de mi vino antes de responder. Y quiero que sepas que estoy aquí porque creo que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Pero esto no es un perdón completo, Isabel. Es un paso. Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas que no dejó caer. Un paso es todo lo que necesito. Te prometo que no voy a fallarte otra vez. Cuando volvimos a casa después de ese fin de semana, algo había cambiado. No era un final feliz de cuento de hadas, pero era un comienzo. Nos inscribimos en nuevas sesiones de terapia, esta vez no para reparar lo roto, sino para fortalecer lo que estábamos construyendo. Los meses pasaron, y aunque las cicatrices seguían ahí, dolían menos con el tiempo. Había días en los que el pasado volvía a atormentarme, pero en esos momentos Isabel estaba ahí, mostrando con acciones, no solo palabras, que estaba comprometida con nosotros. Una noche, mientras cenábamos, ella tomó mi mano y dijo, gracias por no rendirte, Raúl. La miré y le respondí con sinceridad, gracias por darme una razón para no hacerlo. Aprendí algo importante en todo esto. El amor no siempre es suficiente para sostener una relación, pero la voluntad de trabajar por él puede serlo.